Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de los sistemas de administración de proyectos, administrativo empresarial y gestores de bases de datos. Primeramente, ¿qué es la administración de proyectos? La administración de proyectos es la técnica o metodología utilizada para alcanzar objetivos en un tiempo estimado. El volumen de trabajo, sumado a unas variables y unos requisitos cada vez más complejos, han dado lugar a que cada vez más empresas e instituciones administren su trabajo por medio de proyectos. Claramente esto basado en ciertos objetivos, entre los cuales podemos destacar el aumento de la productividad, eficacia de resultados dirigidos a las exigencias de los clientes, control de riesgos y gestión de costes y plazos. Esto trae ciertas ventajas, las cuales son resultados más precisos y eficientes, satisfacción del cliente, ventaja competitiva, incremento de la productividad, organización, gestión ágil y flexible, control de riesgos y gestión en la incertidumbre. La administración de proyectos consta de 5 fases, las cuales son inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control, y la fase de cierre, la cual se realiza cuando el proyecto ha finalizado. Y bueno, acá tenemos algunos software para la administración de proyectos, dentro de los cuales podemos trabajar colaborativamente, como son Trello, Alldet y bueno, entre otros. También tenemos los que son los sistemas administrativos empresariales. Bueno, ¿qué es un sistema administrativo empresarial? Bueno, representa un instrumento que ayuda a implementar las estrategias de este tipo en los negocios, ya que integra en un mismo sitio las operaciones administrativas y comerciales de una empresa, como inventarios, clientes, facturación, cuentas por cobrar, por pagar, entre otros. Un sistema de gestión empresarial controla las operaciones, automatiza los procesos y genera reportes que te ayudarán a tomar decisiones adecuadas para el futuro de tu empresa. Existen dos tipos de sistemas administrativo empresarial. Tenemos el Enterprise Resource Planning o ERP. Hablando de forma simple, el ERP ayuda a calcular cuántos recursos, materia prima, insumos son necesarios para la ejecución de un determinado proyecto. De esta forma es posible controlar los costes y analizar la marcha de los proyectos. También tenemos los Customer Relationship Management, o mejor conocido como CRM, el cual estos tipos de sistemas cumplen el papel de registrar todos los contactos de la empresa con tus clientes. Este sistema administrativo almacena información como por ejemplo la última compra realizada, el volumen comercializado a lo largo de un determinado periodo, entre otros. También por medio de este es posible fortalecer el relacionamiento con los clientes y evaluar el desempeño de los vendedores. Bueno, esto tiene ciertas ventajas, entre las que destacan facilitar el reconocimiento de los problemas, automatizar los procesos, mejorar la planificación del ciclo de vida de los productos, centralizar el control y la gestión, evitar situaciones de calamidad operacional. Por ejemplo, si estamos realizando un proyecto y nos quedamos sin materia prima, esto lo podemos evitar haciendo uso de un sistema administrativo empresarial. También garantizar la fluidez y la armonía de los procesos, reducir costos y mejorar la productividad, y fortalecer la gestión enfocada en el largo plazo. Y bueno, ¿qué nos permite hacer un sistema administrativo empresarial? Bueno, entre muchas de las cosas que nos permiten realizar, podemos destacar documentar el proceso de ventas, crear procesos que puedan repetirse, automatizar y reducir la introducción manual de datos, lo cual es algo muy tedioso y bastante caro para las empresas. También predecir con más exactitud, monitoriza
los objetivos de ventas con más precisión. Permite almacenar información, permite que los directores revisen el proceso, el progreso de los ejecutivos de venta, crea sostenibilidad en la fuerza de ventas y aumenta la visibilidad de la información sobre el cliente. Y bueno, estos son algunos de los software administrativos empresariales que pueden ser usados por las empresas para desarrollar sus proyectos, como lo son Monday.com, CRM Lab, por mencionar algunos. Y bueno, cabe mencionar que tanto los software de administración de proyectos y los software administrativos empresariales son herramientas que día a día, si las sabemos aprovechar, nos facilitan el trabajo en gran medida, tanto en el desarrollo de nuestros proyectos como en la administración de nuestras empresas o simplemente en nuestros trabajos, eh, trabajando simplemente de manera remota o colaborativa, entre otros. Sistemas gestores de bases de datos. Un sistema gestor de bases de datos es un conjunto de programas que nos permiten gestionar bases de datos. Es decir, los sistemas gestores de bases de datos realizan las funciones de modificar, extraer y almacenar información de una base de datos, además de poseer herramientas con funciones de eliminar, modificar y analizar datos de esta. Estos sistemas realizan la función concreta de interfaz entre la base de datos y los usuarios finales o los programas correspondientes, organizando los datos y permitiendo su acceso. Es decir, los sistemas gestores de bases de datos funcionan como intermediarios entre la base de datos en sí y el usuario final o los programas que utilicen la base de datos. Algunas características de los sistemas gestores de bases de datos permiten una vista muy centralizada y clara de los datos para que sean accedidos de la mejor manera posible. Se encargan de gestionar adecuadamente los datos, evitando los usuarios o programas que los requieran tener que entender dónde se encuentran físicamente los datos. Aquí donde decía que los sistemas gestores de bases de datos funcionan como intermediario entre el usuario final o los programas que lo utilicen. Estos sistemas disponen de un lenguaje de programación llamado SQL o Structured Query Language para poder proteger y acceder a los datos. Mediante este lenguaje SQL es que se realizan las consultas a la base de datos para obtener información. La necesidad de requerir de un lenguaje para su acceso y su autonomía como sistema proporcionan integridad y seguridad a los datos. También suelen disponer de un sistema de bloqueo para el acceso simultáneo, lo que le da un plus de seguridad a la integridad de los datos. Estos sistemas de bases de datos disponen de APIs, que son Application Program Interface, muy visuales e intuitivas para poder gestionar los datos. A algunos sistemas gestores de bases de datos. Tenemos MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch, Redis, SQLite. Cabe señalar que todos estos que mencioné son sistemas gestores de bases de datos relacionales. MySQL es de pago, SQLite, PostgreSQL, Redis y Elasticsearch son libres. MongoDB es un sistema gestor de bases de datos no relacional. Este también es un software, un sistema gestor de bases de datos libre y de código abierto. Después tenemos lo que es Cassandra, que originalmente fue desarrollado por Facebook. Es un sistema gestor de bases de datos no relacional. Actualmente Cassandra pertenece a Apache. Facebook lo transfirió, lo donó a la Fundación Apache. MariaDB, que es la respuesta o la contrapropuesta de MySQL, fue desarrollada por un ex integrante del grupo de desarrolladores de MySQL. MariaDB es libre, es open source. Y por último, pues tenemos los más populares, por decirlo así, que son Microsoft SQL Server y Oracle. Ambos, estos dos últimos, son completamente de pago. Las licencias tienen costos algo elevados y son sistemas gestores de bases de datos relacionales. Ahora procederé a mostrarles lo que es una, uno de los sistemas de bases de datos. Para comenzar,
les estaré mostrando lo que es MySQL. Es un sistema gestor de bases de datos relacional. Para acceder a él estaré utilizando HeyDSQL, que funciona eh, como un programa para conectarse al servidor de MySQL en este caso. Aquí tenemos un poco lo que son las bases de datos a este lado izquierdo. Entonces, para mostrarles en este video cómo funciona, pues les estaré mostrando con esta base de datos llamada API Pro Health, que cuenta con 4 tablas, que son Doctors, Medical Dates, Migration, Password Reset, Receptionist y Users. Entonces, para acceder a los datos, entraré a la tabla Doctors y, por ejemplo, me voy a ir a esta sección de datos y acá pueden ver cómo funciona. Aquí, bueno, tenemos varios datos. Este sistema gestor de bases de datos es relacional, es decir, cada una de la información contenida en cada tabla debe estar completa, es decir, no puede haber un registro que solo tenga el ID, doctor code y el name. Tiene que tener todos los registros, tanto ID, doctor code, name, last name, telephone, email, etcétera. Y bueno, así pueden ser otras tablas, tales como medical dates y, y otras. Pero de igual forma tenemos lo que es sistemas gestores de bases de datos no relacionales. Entonces ahora les estaré mostrando mediante Robo3T un sistema gestor de base de datos no relacional, que en este caso es MongoDB. Para esta demostración estaré usando esta base de datos que está en línea ahorita y por eso se mira encriptada acá el nombre. Me voy aquí a Collections y tengo, podemos decir, una tabla que es Doctors. Agrego ahí, empieza a cargar y me devuelve los objetos. Aquí no se trabaja como, aquí se trabajan como objetos, perdón, la información almacenada. Entonces aquí tengo uno y para accederlo, bueno, aquí tengo y me da el ID, el rol, el estado, Google, nombre, email, password, etcétera. Bueno, entonces, por ejemplo, este tiene por nombre test1, etcétera. En los sistemas gestores de bases de datos no relacionales, sí es posible que un registro tenga, por ejemplo, solo el, el nombre y el email y el password y que no tenga, si es permitido, el campo Google, el campo estado y el campo rol, es decir, no necesariamente tienen que estar completos todos los campos, a diferencia de los sistemas de gestores de bases de datos relacionales, en donde sí es obligado que estén todos los campos de una tabla. Y bueno, igual aquí puede ser, por ejemplo, en local con cualquier base de datos. En este caso voy a probar la misma. Igual pueden observar que aquí tengo los campos y, por ejemplo, como les decía, en algunos puedo tener cierto nombre, por ejemplo, el email y el password, y en otros puede que no lo tenga y no hay ningún problema, porque esta es una de las ventajas de los sistemas gestores de bases de datos. Bien, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.